Buenos días, tardes o noches. A continuación, yo como gerente de recursos humanos aquí en Colombia les hablaré a ustedes, directivos coreanos, sobre algunos aspectos importantes de la legislación y la gestión de recursos humanos aquí en Colombia. Primeramente hablaré del proceso de selección de personal en Colombia y el primer tópico a tratar dentro de este es el perfil del cargo. Este es nuestro primer paso, definir el perfil del cargo. ¿Qué hacemos acá? Básicamente tenemos que definir las funciones principales que debe cumplir cada trabajador y las tareas puntuales que debe realizar para cumplir con dichas funciones. Es importante definir también cualidades y habilidades humanas que debe tener para el cargo y un método de cuantificación o de medición que se utilizará para el mismo. Un ejemplo puede ser la cuantificación de tareas propuestas con las que cumple el trabajador dentro de su cargo. Esto nos permitirá generar procesos ya sea de despido o de promoción. Posteriormente hablamos de la búsqueda de hojas de vida y es que una vez que hemos definido el cargo nos van a llegar algunas. Debemos, en compañía de un psicólogo organizacional y de personas previamente capacitadas, realizar el proceso de selección, filtración, elegir cuáles son las que más se acoplan al cargo básicamente. Posteriormente debemos buscar el prospecto más competente y esta parte se compone de dos partes básicas. La primera es definir algunos test que podamos utilizar. La idea es que sean test como generalizados, es decir, que no tengan caracteres que puedan generar discriminación en la población en los que los vamos a realizar. Eh, Algunos ejemplos de estos son las pruebas de personalidad, aptitud, IQ, es decir, que no van a generar discriminación independientemente de dónde venga la persona, de la formación que haya tenido, ya que analiza a la persona más no las oportunidades que ha tenido. Y la segunda parte es que una vez realizados los tests, estos deben analizarse con el fin de elegir los puntajes más afines con el cargo. En el cuarto punto, posterior a lo que ya hemos todo realizado, en compañía de un abogado debemos definir los aspectos de seguridad legal. Y es que debemos pedirle a diferentes entidades como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría un conjunto de certificación de antecedentes que nos permitan saber o conocer más a profundidad si el trabajador ha tenido algún inconveniente de carácter disciplinario o legal, que pues es lo que no se busca. Posterior a esto tenemos que hablar sobre las referencias laborales, tenemos que llamar a referencias ya sea profesionales o personales que nos permitan saber que el trabajador sí es como se vende, por decirlo así. Después hablamos del diagnóstico médico, que es un diagnóstico general que nos permite asegurar que el trabajador no viene con enfermedades preexistentes que se puedan atribuir a nuestra empresa, lo cual generaría una problemática posterior para nosotros. Y finalmente, en compañía de un abogado y un contador, debemos realizar el proceso de afiliaciones y prestaciones sociales, además como de incluirlo a la nómina. Y debemos procurar que el trabajador no empiece funciones dentro de nuestra empresa sin tener ARL y EPS como mínimo. Ahora les voy a hablar de las principales formas de contratación que existen actualmente hoy en Colombia. La primera es el contrato a término fijo, que como lo dice su nombre, tiene un plazo definido. Este no puede ser superior a 3 años, pero es renovable infinitamente. ¿A qué me refiero con esto? Si el contrato es menor a un año, puede renovarse hasta por 3 prórrogas y una vez que se cumplan estas 3 prórrogas, se va a, o sea, si se sigue prorrogando, se va a prorrogar por un año, por el periodo de un año. Y si el periodo es mayor a un año y menor a 3, pues se prorrogará infinitamente por ese periodo. Eh, las partes deben avisar si van a dejar el trabajo con un mínimo de 30 días, la finalización pues, del contrato, ¿no? Si el empleador acaba el contrato antes de su expiración, este dar una indemnización equivalente a lo que falta por pagar, a lo que falta por trabajar, por decirlo así. Y pues este trabajo cumple con este tipo de contrato cumple con todas las prestaciones propuestas por la ley. Después encontramos el contrato a término indefinido, como lo dice su nombre, no tiene un plazo fijo, no se pacta un plazo de finalización. Su terminación se puede dar ya sea por renuncia, despido con justa o sin justa causa. Si es sin justa causa debe darse una indemnización que generalmente es equivalente a los periodos laborados por la persona. Se puede dar la terminación por mutuo acuerdo. Y el trabajador pues puede ponerle finalización al trabajo con un preaviso de 30 días. Después encontramos lo que es el contrato civil por prestación de servicios. Los contratos anteriores eran contratos laborales. Este contrato civil se caracteriza porque no hay una relación de subordinación. Las dos personas están como en un mismo nivel. Este se caracteriza por ser usado para trabajos muy especializados, muy específicos. Yo querer contratar a un contador, a un abogado especializado, una situación de esas. Este se paga en honorarios, no puede durar más de 3 años. Y los empleados en este caso deben afiliarse a sí mismos a ARL, EPS y pensión.
Finalmente encontramos algunos contratos especiales como el contrato de hora labor, el contrato de aprendizaje o el contrato temporal. El primero de hora labor, pues básicamente se da cuando hay una labor por hacer, una vez que se cumple se acaba el contrato. Se suele utilizar para construcciones y cosas por el estilo. El contrato de aprendizaje es el que se utiliza generalmente para practicantes eh, provenientes o pues sí, practicantes de una carrera profesional, técnica, etcétera. Y pues básicamente tiene la finalidad de permitirles a los trabajadores o estudiantes empleados, por decirlo así, que puedan aprender en carne propia las funciones o lo que se realiza dentro de la empresa. Y finalmente hablamos de un contrato temporal, ocasional o accidental que debe ser siempre menor a un mes y se utiliza para actividades muy puntuales. En- Como se dice en el nombre, por un accidente que haya tenido la empresa necesita suplir a alguien por un muy corto plazo de tiempo, la realización de una actividad por muy corto plazo de tiempo, para eso es que se suele utilizar. Em, Vamos a hablar también un poquito sobre la importancia de pedir las referencias laborales y pues básicamente esta recae en que las referencias laborales personales permiten validar que la persona sí sea lo que dice en su hoja de vida y entrevista, que no nos encontremos una cosa en la hoja de vida y otra cosa en el día a día. Y esto nos va a permitir asegurar eh, un mejor clima laboral, que estemos hablando con la persona que verdaderamente dice ser, básicamente. Esa es la importancia. Con relación al examen médico, es demasiado importante para el ingreso laboral porque, como ya lo dije anteriormente, este nos va a permitir validar que la persona que ingrese a la empresa no venga con enfermedades preexistentes. ¿Cuál sería la problemática de que venga con una enfermedad preexistente? Que si ésta se agrava o el trabajador decide como hacerla notar una vez que está dentro de nuestra empresa, podría acusarnos de que fue una enfermedad desarrollada dentro del ejercicio de sus labores dentro de nuestra empresa, lo cual finalmente desencadenaría que, por ejemplo, si llega una pensión o algo por el estilo, la empresa deba ser responsable de esa problemática. Y pues queremos evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí recae la importancia del examen médico de ingreso laboral. Y finalmente voy a hablar un poquito de algo en un contexto más global y es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la ONU, el cual está relacionado con promover la igualdad de género de mujeres y niñas y reducir la brecha social existente con el género masculino. Entonces yo considero que la prueba más grande de igualdad dentro de una organización es la meritocracia y es que los cargos se generen de forma general, de como estandarizados, es decir, que cada función y cada tarea sea independiente del sexo, que no dependa del género, que cualquier persona pueda hacerlas. Y la manera de promocionarse, de poder realizar pues de promoción, crecimiento y todo dentro de la empresa, sea básicamente el mérito. En conclusión, lo mejor para garantizar la igualdad de género sería generar una estrategia corporativa en donde los procesos de promoción, reclutamiento, retribución, trato humano, se caractericen por estar estandarizados y ser independientes del género, haciendo que este no sea un factor relevante para tomar decisiones y que sea solo el mérito y las características propias de los cargos aquellas que eh, sean las que definan el operar diario de la empresa en este aspecto. Para finalizar, agradecerles por su atención y pues yo fui Sebastián Díaz, gerente de recursos humanos de LG Electronics Colombia.